Nos acompañan el arquitecto Guillermo Kramer, expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Guillermo, bienvenido, mucho gusto, buenos días. Gracias, Nino. Me tardé 15 días en llegar porque había salido de mi casa hace 2 semanas y no pude llegar oportunamente. Hoy sí llegué. Pero nos hablaste por teléfono, de eso sí que quede constancia que nos habló, ¿verdad? Bueno, dicen que lo cortés no quita... Pero ahí fuiste el primero en llegar. Pero me quedé a dormir aquí en Santa Fe para llegar oportunamente. Bueno, realmente lo acaban de mencionar ahorita de los helicópteros. El tráfico sigue estando caótico. Realmente es muy lamentable que la gente la ves alterada, la ves inquieta, la ves molesta, porque siguen perdiendo mucho tiempo de su vida útil en una muy mala situación de vialidad. Y la realidad es que mientras no entremos en un programa real de reorganización de actividades de todos los ciudadanos, no va a ser posible que este problema se abata. Ya no será cuestión de cuánto invertamos o qué proyectos hagamos. Tenemos que reorganizar las actividades de nuestra ciudad. También nos acompaña el día de hoy el arquitecto y urbanista José Francisco Reigadas, expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. José Francisco, mucho gusto, buenos días, bienvenido. Gracias, Nino, buenos días. Pues mira, coincidiendo con Guillermo Kramer, ahorita que venía yo para acá, que vengo de la zona sur, procuré salir con tiempo para estar a tiempo en este programa tan importante y quise yo hacer, como se dice el refrán, de tripas corazón, no me voy a enojar. Quise ver, hice 1 hora y media del Hospital Ángeles del Sur, en el Pedregal San Ángel, aquí al programa. Me vine por Constituyentes y Reforma y me vine observando la gente que viene manejando. En primer lugar, es común, un 90% de los automóviles van con un solo pasajero, o sea, el conductor del automóvil. Eso definitivamente nos tiene que hacer reflexionar, está mal. Y segundo común denominador, todo el mundo viene con cara de enojado, nadie deja pasar a nadie, todo el mundo le echa la lámina al otro, y es verdaderamente impresionante, y esto creo yo que es un detonador de una situación muy delicada. Yo quiero también mencionar, haciendo una reflexión profunda al manejar y venir también, como te digo, haciendo de tripas corazón y viendo la situación. Marcelo Ebrard es el primer jefe de gobierno o regente de esta ciudad que se aventó el tiro de hacer absolutamente todas las obras en su sexenio. Eso es lo que está causando el problema. Sin embargo, creo que con el tiempo va a ser reconocido de que se aventó el tiro de echar las obras para adelante, Nino. Fíjate, José Francisco, que yo llego aquí a las 5 de la mañana, o sea, llego mucho antes. Y cuando vengo observando a los que conducen sus automóviles, vienen igual que yo, uno a uno en cada automóvil, uno en cada vehículo. ¿Eso cómo lo vamos a evitar? Se ha hablado mucho de un transporte, pues no sé, digno, o de un transporte diferente, o de un transporte distinto, pero se ha hablado desde los tiempos de Camacho Solís. Sí. Siempre. Y nunca ha salido absolutamente nada para que tú dejes tu automóvil y puedas transitar en este tipo de transporte público. Totalmente de acuerdo, hay un gran desorden. Pero mira, tenemos que irnos a ejemplos de otra parte del mundo, que seguramente en la mesa comentaremos, como el caso de Madrid. En Madrid, por ejemplo, es una ciudad que tiene un sistema de túneles, la famosa M30, que está permitiendo que la fluidez del tránsito no sea como lo que es aquí. Y Madrid es una capital muy importante, no con la complejidad de nuestra capital, de nuestra macro zona metropolitana con tanta gente, pero no tienes ese problema. ¿Por qué? Porque se hicieron túneles en Madrid y la gente los utiliza mucho y aquí no hemos hecho un solo túnel para eso. También nos acompaña el doctor Ramón Ojeda Mestre, presidente de la Corte Internacional de Medio Ambiente. Ramón, mucho gusto. Nino, muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de tratar un tema tan trascendente y sobre todo con expertos tan reconocidos como los compañeros que hoy están aquí con nosotros. Creo que estamos ante una gran oportunidad como sociedad, como país, porque va a entrar simultáneamente, es decir, casi simultáneamente, al gobierno de la República un nuevo presidente y al gobierno de la ciudad un nuevo jefe de regente, gobierno, como le llamaban antes, ¿no? Este jefe de gobierno no trae tantos prejuicios, tantas ericipelas como las podía traer él o los anteriores con el Poder Ejecutivo Federal. Eso nos va a permitir afrontar los problemas metropolitanos
con criterios regionales, con criterios de megalópolis, con criterios modernos, con visiones financieras, demográficas, sociales, etcétera. De otra manera, aldeanizaremos el gobierno de la ciudad, otra vez pensaremos que el gobierno del Distrito Federal nada más son para los 8 o 9 millones de habitantes que tiene, y se nos olvidan los 16 o 15 del resto de la zona conurbada, y el gobierno de la República, que tiene la obligación de planear con una visión más amplia, tanto desde el punto de vista del territorio como desde el punto de vista de los tiempos y los financiamientos, tendría ahora la posibilidad de entenderse fácilmente con el gobierno de la Ciudad de México, y ya no digo con el gobierno del propio Estado, del Estado de México, porque eso se da por sentado, claro, que el presidente se entienda. Con el presidente en turno, pues Zedillo y Óscar Espinosa fueron los últimos, porque Zedillo con Rosario Robles nunca se entendieron y nunca fueron a un evento juntos. Después vino López Obrador con Fox, nada. Después vino Alejandro con Fox, nada. Después, posteriormente, a Ebrard, pues le daba ganas de hacer pipí cada vez que lo iba a saludar Calderón. Entonces, como que la relación siempre fue muy compleja, muy difícil, y pareciera como que estamos divorciados cuando deberíamos de aprender como los franceses, ¿no? A cohabitar. Así es. Que es en donde nos quedamos atorados y nunca llegamos. Porque los ciudadanos pagan el pato. Claro, lo pagamos principalmente los capitalinos. También nos acompaña el día de hoy el ingeniero Luis Alberto Rábago Martínez, director general de Proyectos Especiales de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. Luis Alberto, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros platicando un tema tan difícil y tan complejo. Así es, Nino, muchas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación. Yo coincido con las tres propuestas que estaban haciendo ahorita. Más que la movilidad tiene que ver no solo con la vialidad, sino es la vialidad, la peatonal, la ciclista, la de transporte, y todo confluye, a mi parecer, en un punto, en el desarrollo urbano. ¿Sí? Hemos estado cambiando los usos de suelo de diferentes zonas de la ciudad. Zonas que eran residenciales pasan a ser de oficinas o pasan a ser de comercio, y eso es lo que provoca también mucho el problema. Tenemos que primero trabajar en lo que es el desarrollo urbano y en el mantenimiento de las vialidades, por ejemplo, que ya tenemos, el orden en el transporte público. Bien mencionaban Constituyentes. Constituyentes tenemos un problema, y mucho se ocasiona también por el transporte público. No hay las paradas, no hay las bahías, no caben Iba a ser vía rápida cuando lo iban a llevar a cabo, Ebrard, y total que terminó con tantos deprimidos que los deprimidos somos nosotros, porque siempre estamos atorados. Con un solo accidente o un solo vehículo que se quede atorado, ahí nos perdimos todos. Sí, tenemos una vialidad de 3 carriles. Sí. Se colapsa uno, entonces el 33% de la vialidad queda colapsada, ¿no? Y se empieza a generar turbulencia que atora todo el tráfico, ¿no? Un accidente separa un camión, una llanta. Y acuérdate que es la salida para Toluca. Sí, la salida de Ponense, por favor. Pero es el cruce transversal del país. Transversal del país. Comunica el Golfo con el Pacífico. Claro. Bueno, después de esa definición, nunca la había escuchado, pero sí ya me gustó, es cierto. Sí, son las entradas del Distrito Federal, ¿no? Como la Vallejo. Es la entrada de todo el norte y todo el occidente del país. Entrar por la zona de Vallejo, ¿no? La zona de Pachuca. Y esta toma la llegada del Pacífico por Toluca y sales al Golfo por Puebla. Claro. Entonces atraviesa por Constituyentes. Caray, yo que no aprendí geografía. También nos acompaña la maestra Luz Alicia Lozano Zárate, secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Luz Alicia, mucho gusto y bienvenida. Gracias, Nino, muy buenos días a todos, coincido. Pero yo quisiera comentar que el problema para mí es todavía un problema integral, un problema interdisciplinario, donde finalmente cada quien hace lo que quiere, ¿sí? O sea, no podemos decir que la vialidad nada más es propia, ¿sí? de la autoridad que se encarga de la propia vialidad, cuando finalmente ninguna autoridad de desarrollo urbano, ¿sí? que finalmente también el desarrollo urbano está malentendido en este país, porque cuando hablamos de desarrollo urbano, ¿qué entendemos? Que nada más nos vamos a dedicar a lo que son usos de suelo, ¿sí? Y yo por mi propio criterio y por como yo quiero hacerlo, yo puedo cambiar por un dedazo porque tengo la autoridad
de ese que me confiere el puesto en ese momento, de decidir el tipo de uso de suelo cuando no tenemos una planeación integral. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en todas las vialidades? Que ponemos usos de suelo y que cuando tenemos ejes grandes, ¿sí? Tenemos accesos inmediatos a cualquier uso de suelo. Entonces, si yo quiero, me siento también, que esa es una cuestión de idiosincrasia de todos los mexicanos, nos sentimos dueños de la acera de nuestra propiedad. Entonces, yo puedo disponer de la acera, puedo detenerme y me importa un comino mermar 1 o 2 carriles o 3 carriles en el caso de las escuelas, o sea, porque al hablar de propiedades estoy hablando de que de escuelas, de comercios, de industrias, de todo, ¿sí? Que también es fatal esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Que aparte tampoco, cuando hablamos de vialidades, las vialidades los hacen los ingenieros, con todo el respeto, pero sin una visión de integrar todo lo que es el concepto del medio ambiente y el concepto de imagen urbana. ¿Por qué? Porque no contemplamos paradas de autobuses que sean independientes a lo que sea la vialidad. Caray, si yo me voy a parar, me orillo a un lugar donde yo pueda, ¿sí? Detenerme, hacer ascensos y descensos sin obstruir la capacidad vial que yo tengo en ese momento. Pero bueno, también podríamos ahondar mucho en este problema, pero me preocupa mucho un tema, ¿sí? El problema que yo le juntaría a esto es educación. Educación y falta de legislación, ¿sí? Y si la tenemos, no la aplicamos. Las leyes no nos importan y no las rebasamos y no las pasamos por el arco del triunfo, ¿sí? ¿Sí? Es el único país, y es inverosímil, que tú vayas a un centro comercial, ¿sí? Y que tú vayas a un lugar a tener su servicio y te cobren 30, 40, 50 pesos de estacionamiento. Cuando también te quiero comentar... Pero si vas al Hospital Ángel es el doble. 40 claro. por hora, así es la fracción. El Hospital Ángeles está... Eso ahí te sale más cara. Que hablando de leyes, permito. se supone que tú cuando vas a construir, tú tienes que dejar un determinado número de cajones. Y No ese es número cierto. de cajones... Yo voy a los restaurantes y no tienen cajones en ningún lado. Debería En de ningún ser. lado. Por eso te hablo de Entonces leyes. llega el ballet parking y se lo lleva a la vuelta, atrás se lo guarda. Y entonces, ¿de qué nos sirven nuestras leyes, Nino? ¿Sí? Yo creo que sería muy importante, a ver, tú por tantos metros cuadrados construidos, tú tienes que dar obligatoriamente y gratuitamente tantos cajones de estacionamiento. Es inverosímil que tú vayas a comprar y por comprar también tengas que pagar 100 pesos de estacionamiento. O sea, ¿en la cabeza de quién cabe eso? ¿Sí? De todos nosotros y de quien lo permite, Que perdón. cuando tienen estacionamiento. Claro. Sí, cuando tienen- Entonces, ¿y por qué permitimos como usos de suelo? ¿Sí? Quiero hacer un comercio. Sí, con ballet parking. Perdón, ¿el ballet parking es el negocio de quién? ¿Sí? El ballet parking es un negocio, ¿sí? A costa de todos nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad es que van a estacionarse otra vez mermando atrás. la capacidad vial. Claro. Entonces, es un problema integral, ¿no? ¿Sí? Donde, nada más para terminar, no tenemos, y eso sería muy importante, ninguna autoridad, ¿sí? ni ningún organismo de desarrollo urbano que conjunte todas estas disposiciones y que pueda coordinarlas, que creo que sería muy importante, y para nuestras autoridades entrantes que lo piensen. Yo creo que, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Que los urbanistas, ¿sí? No son tomados en cuenta, no existen, ¿sí? Somos un país de políticos de ocurrencia y vamos manejando la ciudad por la ocurrencia o por lo que yo ampliamente tengo de experiencia, entrecomillado, ¿no? Perdón. Mira, Nino, es interesante que, perdón, Guillermo, que me adelante, No, déjame no, decir, sí, porque se me pues, va. adelante. No, lo que pasa es que... Se te cerró, ¿eh? Sí, me eché la lámina, me eché la lámina. Pero mira, que es lámina. muy importante que el ingeniero Rábago, que es representante aquí de Fernando Goites en esta mesa, el ingeniero Rábago tocó un asunto que es medular, y que es el asunto, el desarrollo urbano. Mira, pero tenemos que verlo estructuralmente en el país. En este país es uno de los únicos, si no es el único país en el mundo que no tiene una Secretaría Federal de Desarrollo Urbano. La tarea que debe de normar el desarrollo urbano del país no existe. Existió, ha cambiado en los últimos 50 años 5 veces de nombre. SCOP, SAOP, SST, SEDUE y ahora SEDESOL. La Secretaría, no puede haber desarrollo social si no hay desarrollo urbano. ¿Y por qué? Es muy fácil de entenderlo. No tenemos nosotros desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque cuando los constituyentes estaban
haciendo la Constitución en 1917, no había problemas de desarrollo urbano. La realidad, el país tenía 10 millones de habitantes, acababa de perder 1 millón en la revolución, estaba por perderlo. No había problemas de desarrollo urbano. Entonces, no es posible que no tengamos Secretaría de Desarrollo Urbano. Tiene que haber desarrollo urbano. Yo digo, los urbanistas, los arquitectos, los ingenieros, los planificadores, los planeadores, llegamos tarde al reparto de dones legislativos. Hasta la época de Echeverría se empezaron a modificar la Constitución, que tiene 400 y pico, para que haya desarrollo urbano. Rábago tocó un asunto muy importante. Si no hay desarrollo urbano, va a seguir siendo un caos tremendamente importante. Hace muchos años, en la época hace 6 sexenios más o menos, 5 sexenios, el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, un gran urbanista, reconocido, líder gremial inclusive, era el director de la Dirección General de Conurbación de la zona centro del país. Y había un plan de conurbación donde estaba el Estado de México, los municipios del Estado de México, el Distrito Federal. El presidente Peña Nieto tiene la gran oportunidad, lo decía Ramón Ojeda Mestre, la gran oportunidad de haber sido gobernador de un estado que sabe la influencia necesaria que tiene con el DF. Entonces yo creo que sí coincido con Ramón en que deben de ponerse las pilas, tanto Miguel Ángel Mancera como Enrique Peña Nieto, y pensar en que el desarrollo urbano de la zona metropolitana tiene que resolverse sin intereses de Estado. Mancera y Erubiel también ya se reunieron, o sea, pareciera como que todo está aflorando de que se van a entender los gobernantes. Se deben de entender, ya es una necesidad, pero mira, la Secretaría de Obras y el gobierno del Distrito Federal actualmente tiene gente muy connotada y muy preparada. Alfredo Hernández, que está es subsecretario de Seguridad Pública. Ahora es obras concesionales. De obras concesionales, pero tiene experiencia, es una gente que conoce. Estuvo aquí la semana pasada, la antepasada, Gregorio Aguilar, también conoce mucho de esto. Héctor Hernández Llamas, que está haciendo lo suyo. Hay gente que conoce el problema, pero no está utilizado realmente como debe hacerse. Aquí el caso del distribuidor de Lilas, que tiene 15 años detenido hasta ahora que lo echaron a andar, y todavía va a haber, me dicen... Una manifestación en contra tuya. Ahora. No, en contra mía no, en contra de la obra, en contra de la obra. Pero es decir, no entiende la gente que esas obras son necesarias para que la circulación fluya. Y coincido con Licha. Con Alicia hemos tenido experiencias profesionales cuando eras directora de Vialidad del Estado de México, y que sabemos que conoces del tema, entonces podemos aportar, Nino, muchas soluciones en beneficio de... Perdón por haberlo... Perdón. Arquitecto Kramer, sea usted tan amable, tan gentil. No se preocupe, en esta ciudad se acostumbra uno a los errores. Esté tolerante. Hay que ser tolerante porque si no se agarra uno a balazos aquí. No, creo que todo esto tiene mucho de razón. Y sin embargo yo quiero reiterar la urgencia de reordenar las actividades del ciudadano. No habrá capacidad gubernamental, no habrá capacidad de hacer obra pública concesionada, de programas de ninguna magnitud, de ningún tipo. No habrá posibilidad de que la comunicación con el mejor de los términos entre el gobierno, el Distrito Federal y los estados y los municipios conurbados, que cada vez le vamos sumando más y ya llegan cerca de 80 los que... Ya está Hidalgo también con sus municipios. Son cerca de 80 los que se están nombrando ya como conurbados. Resuelvan los problemas si nada más lo tratamos de hacer en una forma física. La maestra Alicia Lozano decía, y con mucha razón, dice, también es la parte de la educación, y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Mientras el gobierno no ponga facilidades para que la gente no se tenga que trasladar para satisfacer sus necesidades prioritarias, y mientras los ciudadanos no organicemos nuestros horarios para satisfacer también lo que necesitamos, la mejor escuela seguirá siendo la más cercana al domicilio, para que es inaudito que esclaviza a los niños a que viajen 2 horas en la mañana y 3 al mediodía, porque quieres que vayan a la escuela donde tú estudiaste, ¿no? Entonces hay muchos temas que se tienen que ir resolviendo, y estoy verdaderamente convencido que si bien la parte física es importante, es más importante la parte de organización y la parte de educación. Ahorita apuntabas algo que tenía que ver con el Estado de México, Distrito Federal y todo lo que es el área metropolitana, pero yo todavía estoy en verdad preocupado y angustiado. La CETRAVI roba en el Distrito Federal, la Secretaría del Transporte roba en el Estado de México.
Y como no se han puesto de acuerdo la Asamblea de Representantes y la Cámara de Diputados para poner un transporte que cueste lo mismo en el área metropolitana, la persona que viene del Estado de México hacia el Distrito Federal tiene que pagar el doble, porque este vehículo se regresa vacío. Y el que contrata aquí un vehículo para ir al Estado de México tiene que pagar el doble. Entonces, porque no dejas paralizado a los taxis. No hay esa visión porque están robando, no dejan que penetre o nadie. Megapolitana o regional o interentitativa. Es decir, las rutas de a cómo para que entres taxistas, y penetres. peceros, camioneros, metrobuseros, etcétera, son como si fueran dos mundos aparte, Sí, un planeta, dos Júpiter países. y Neptuno, dos países. Dos países. Nino, también hemos dejado de mencionar un factor que es crucial, que es el factor político partidista. Yo haría una exhortación cariñosa, respetuosa, cálida a Miguel Ángel Mancera para que no escuche el canto de las sirenas, que no lo empiecen desde ahorita a cilindrear, a cuchilear, a cultivar, Super como Mancera dicen, 2018. como dicen los paisanos de Emilio Gamboa, ¿verdad? No, por el amor de Dios, que revise la historia de México. Ningún jefe de gobierno ha sido presidente de la República. Pero ya le dijeron que No puede empiece, ser el primero. que por eso, hombre, que no lo engañen, hombre, que no lo chamaqueen, que por favor, que se concentre, que se dedique a la labor para la cual fue electo por los capitalinos. Y con esa mentalidad, la de no precandidato, le será más fácil entenderse con un hombre de otro partido político que llegue en circunstancias sumamente difíciles para el país, sumamente difíciles por la inseguridad y por la crisis económica mundial. Entonces, si el nuevo presidente de la República siente que cada vez que le dé una palmada a Mancera está impulsando su candidatura de un partido, además, que es como un fantasmón para la vida político-electoral de los próximos años, entonces vamos a ver el mismo fenómeno, ¿verdad? Y si Ebrard y López Obrador están detrás de Mancera diciendo, si saludas al presidente, eres un traidor, enemigo de la izquierda, enemigo de la democracia cristiana, enemigo de no sé qué. Bueno, entonces vamos a estar otra vez en lo de siempre. Kramer versus Kramer, ¿no? ¿Qué pasó? Eso es bullying. Eso es bullying. Entonces, de que el urbanismo es una materia interdisciplinaria. Yo creo que hay que entenderla, ¿sí? Porque el urbanismo no es propio ni de los ingenieros ni de los arquitectos, ¿sí? Intervienen geógrafos, intervienen sociólogos, intervienen economistas, ¿sí? Obviamente los ingenieros, los arquitectos también. Entonces, es todo un cúmulo de profesionistas que deberían de hacerse cargo de la materia. Pero como bien dijo Pepe hace ratito, no tenemos una institución que conjunte todas y que, como te dije hace ratito, coordine todas las acciones de manera integral. Ya ahorita se está formando todo el gabinete, ¿y dónde queda, sí, la materia de desarrollo urbano? Y ahorita estamos hablando en la materia metropolitana, pero si nosotros vemos y trasladamos la situación ahora al país, ¿sí? El país no es productivo también por falta de planeación, ¿sí? ¿Cuántos litorales tenemos? ¿Sí? 11,000 kilómetros, claro, pero desperdiciados. Bueno, en 6 años no hubo plan nacional de desarrollo. ¿Y cuánto te cuesta comer pescado en este país? Costosísimo y carísimo cuando debería ser regalado. ¿Y sabes por qué? El que fruto del mar lo tenemos ahí. Porque no tenemos forma de traerlo, de ni de poderlo llevar a todo el país cuando nos pudiera costar nada poderlo distribuir si tuviéramos una planeación regional del país adecuada. Si pudiéramos contar con el equipamiento que requiere el país, en donde lo requiere, no en donde se me ocurre o en donde algún político necesita, ¿sí?, florecer y que finalmente la infraestructura que se ponga a petición va a quedar olvidada y los millones de los millones quedan ahí parados. Entonces, la situación en otros países, volvemos al ejemplo de otros países, en otros países, ¿sí?, los técnicos son los que se encargan de la planeación,
se da una serie de ideas, una serie de necesidades que después son priorizadas y deberían ya de ser priorizadas entonces sí por los políticos. Y decir, a ver, esto es lo que se necesita, voy a primero hacer esto, y entonces empezar a hacer un tejido urbano a nivel nacional, ¿sí? No estoy hablando tampoco ya del metropolitano, a nivel nacional ir priorizando para ir generando una estructura y un tejido, ¿sí? Que nos permita ir comunicando todas estas acciones económicas, ¿sí? Sociales, políticas, y entonces vamos a ser productivos y entonces ya vamos a poder hablar de poder llevar al país a otros niveles. Luis Alberto, Sí, perdón por el trancazo. Ay, El laminazo. Así es, así es. No, pero es que como Memo Sí, el el ejemplo. Sí, el mal ejemplo jundió en la mesa. Claro. Bueno. Sí, es parte de lo que pasa también en las realidades. Una parte importante también, hablando también de la Ciudad de México y de muchas otras ciudades, es la centralización de las actividades. Todo. ¿Sí? Aquí el problema de la Ciudad de México también es que todo el gobierno federal está centralizado en el Distrito Federal y en el área metropolitana, pero igual lo podemos ver en las áreas de Querétaro, Pachuca, Guadalajara, todo centraliza en